Saludos amigos de BPI TV, el presente contacto informativo lo realizamos desde la ciudad de Caracas, luego de que se conociera que con 12 votos a favor fue aprobada por la OEA la activación del TIAR en Venezuela. A mi lado está la internacionalista Mirna Jonis, que nos va a dar detalles referente a lo que qué significa esta activación por parte de la OEA. Sí, fundamentalmente lo que se ha activado es el mecanismo para que comiencen a darse los pasos que están previstos en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Vale decir, se aprobó una resolución mediante la cual se está convocando al organismo de consulta previsto en este tratado. Ese organismo de consulta es una reunión de cancilleres de las partes integrantes del TIAR y que permitiría evaluar la situación, el tema que justamente es la situación venezolana y particularmente lo que se refiere al artículo 6 que prevé este tratado para el caso venezolano. Hay que recordar que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, si bien es cierto, es de 1947, ha tenido distintos momentos de aplicación desde hace más de 15, 20 años aproximadamente, en el siglo pasado, que no es muy lejano, pero que sabemos que tiene su tiempo, no ha sido invocado y en esta oportunidad un número de países, que básicamente son el mismo número que aprobó la resolución para activar el mecanismo de consulta, ha aprobado esta resolución, vale decir 12 de los 18 partes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Qué significa el artículo 6? El artículo 6 plantea una diferencia respecto a conflictos armados, porque el Tratado Interamericano prevé que se pueda convocar al órgano de consulta, bien sea en casos de conflicto armado o cuando no hay conflictos de caso armado, que son fundamentalmente porque se ve amenazada la soberanía, la integridad territorial, la presencia de fuerzas extranjeras o de cualquier otra índole, pero que sean situaciones conflictivas que escapan a lo que es un conflicto internacional. No tenemos un conflicto internacional en Venezuela en estos momentos, sino que fundamentalmente obedece a lo que es llamada la crisis Venezuela. La crisis que está planteada por una situación de emergencia humanitaria, una situación de emergencia migratoria, pero fundamentalmente una crisis política institucional que ha generado un fuerte impacto en la región, mentalmente, en ese órgano de consulta. El artículo 6 prevé una reunión de este órgano de consulta de manera inmediata, pero ya sabemos que los ritmos diplomáticos no son tan rápidos como algunos quisieran, y esta reunión inmediata, nuestra manera de ver en reuniones conversaciones que hemos tenido también colegas y en el Consejo mismo Venezolano de Relaciones Internacionales, creemos que lo más oportuno va a ser justamente dentro de 2 semanas, que es cuando se inicia el periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vale decir, esta reunión podría ser en Nueva York en el inicio de la Asamblea General. Podemos observar durante la sesión que naciones como Costa Rica, una enmienda donde se constate impedir el uso de la acción militar del TIAR aquí en Venezuela, pero vemos a Iván Simonovic, que es el comisionado de Seguridad y Defensa del presidente encargado Juan Guaidó, que aseguraba que solamente las Fuerzas Armadas podrían realizar o eliminar lo que sería la situación del país. Hablaba de referente al narcotráfico, al terrorismo, a la presencia de grupos irregulares, así como la presencia de fuerzas cubanas en el país. ¿Esto estaría relacionado? ¿Se podría aplicar las fuerzas de acciones militares en Venezuela? Mire, el artículo 6 es bien claro. El artículo 6 habla de cuáles serían las situaciones en las cuales se considera que haya una amenaza a la paz y seguridad del continente. Y en segundo lugar, también hay otro artículo que prevé como el escalamiento o las diferentes medidas que pudiera adoptar ese organismo de consulta en caso de requerirse. Y esos van desde el retiro de las misiones diplomáticas, la ruptura de relaciones diplomáticas, las medidas y sanciones económicas, hasta el uso de la fuerza. El uso de la fuerza queda, como siempre, en el último recurso, porque este es un tratado que, si bien es cierto, algunos consideran que es letra muerta, que no es, bueno, se está utilizando porque sigue vigente en la medida en que los países no lo hayan denunciado. Y en la medida que los países no hayan denunciado este tratado, sigue vigente para que se aplique cuando sea convocado según lo que establece el mismo tratado. Vale decir, 2/3 partes se requerían, 2/3 partes se reunieron, 2/3 partes suscribieron la solicitud ante la OEA y el Consejo Permanente, con quienes son parte en este tratado, fueron los que resolvieron
que sí se activaba el órgano de consulta. Por lo tanto, si bien es cierto, está previsto como una última instancia y las redacciones no son fortuitas en estos casos porque implican obligación y responsabilidad internacional, sigue siendo el último recurso. Entiendo que el Tratado Interamericano, la activación de este procedimiento, funge como una presión política adicional de mayor nivel, llamémoslo así, de mayor fuerza diplomática y de mayor fuerza política en todo este proceso. ¿Por qué? Porque hemos estado también viendo que el ritmo de una posible renovación o reanudación de la mesa de Oslo sigue en stand-by y que no ha habido mayores acciones más allá de declaraciones que pudieran haberse dado, y el Grupo de Lima también se encuentra un poco desprotegido por no tener otras acciones y otros apoyos a los cuales pudiera recurrir en la búsqueda de esta solución. La solución a la situación venezolana, que se ha insistido, es una situación en la que se espera que pudiera ser una solución política, una solución democrática, una solución electoral, pero la activación del recurso del TIAR, si bien es cierto, es comprensible la posición que mantuvo Costa Rica de no utilizar la última frase, es como tener una ley y decir que no se use. Lo que se puede propender en estos casos, y a los que aspiraríamos muchos, es que no se tuviera que llegar a esa última medida. Lo que pasa es que el contexto está bastante empastelado, si así quisiéramos decirlo, para el común denominador. ¿Por qué? Porque esta resolución no se da de manera aislada, esta resolución también se da en el marco de una sesión ordinaria que fue precedida por una intervención del canciller colombiano, en donde señaló las amenazas también crecientes que está planteando la disidencia de la propia FARC, que ha decidido esa disidencia concurrir a las armas, y en la cual también se plantea un cierto amparo de este régimen a esos que han reanudado su toma de las armas. Entonces ya el asunto se vuelve un poco más complicado. Es decir, las amenazas son mucho más crecientes y no es porque vayamos a entrar en un conflicto con Colombia, pero definitivamente eso hace que el territorio venezolano, además de la crisis política, además de la crisis humanitaria, además de la crisis migratoria, además de todo lo que tenemos con el arco minero y etcétera, entonces también nuevamente refugio de fuerzas que están propugnando el armamentismo y el enfrentamiento, pues creo que amenazas hay bastante. Hace pocos días pudimos conocer la decisión por parte de Nicolás Maduro de movilizar fuerzas militares a las fronteras colombo-venezolanas. ¿Esto podría afectar lo que se está llevando en el TIAR en la OEA? ¿Podría influir? Por supuesto, por eso digo que el contexto está bastante empastelado, si es en términos más técnicos, muy complejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es simplemente la situación de crisis que hemos sostenido durante varios años, no es la situación de crisis que se ha agravado desde el mes de enero para acá, sino que ahora se añaden nuevas variables, y estas nuevas variables tienen que ver con las declaraciones de Iván Márquez y los disidentes de la FARC, pero también por una interpretación que también tiene mucha frecuencia en estos regímenes, en los cuales cuando no logran solventar los problemas internos, entonces buscan los enemigos externos. Evidentemente que en Colombia hay fuerzas que están propendiendo a conflictos. Eso no lo podemos negar, pero no podemos decir que es toda la posición institucional de Colombia, ni es la solución que están buscando en Colombia desde el punto de vista de sociedad y de estructura y de Estado. Pero definitivamente hay sectores que están apostando a ello, como en el caso venezolano, también están apostando a que las soluciones sean de fuerza y que no son solamente por parte del gobierno, del régimen de Maduro, sino también algunos sectores que piensan que la única acción es la solución armada. Y la solución armada no nos va a resolver todos los problemas. Bien, escuchamos declaraciones por parte de la internacionalista Mirna Jones en el marco de que fuera activada por parte de la OEA la aprobación del TIAR el día de hoy. Esta es parte de la información que manejamos desde la ciudad de Caracas. Se reportó Andrea Espinosa Martínez para BPI TV.